estamos en tiempo de tertulia y tengo aquí a mi vera Mario Garcés. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Un día absolutamente insustancial y atípico, como es el vestigio de las jornadas de reflexión, que no sé cómo en el siglo XXI sigue existiendo. ¿Por qué seguimos teniendo jornadas de reflexión? Eso era en la época, yo qué sé, a ver, mira, pudo tener sentido en su día, a lo mejor, pero ahora no. Alemania fue el primer país que lo estableció después de la Segunda Guerra Mundial y ya no existe. Puede tener sentido en algún país de América, de Iberoamérica, donde ponen veda alcohólica, además, ya sabéis que hasta no se puede prohíben la bebida, pero aquí no lo... Ley seca. Aunque a lo mejor en Extremadura hay que ir a beber para votar. Absurdo, igual que lo de la tontería de prohibir la publicación de encuestas. Totalmente. Pero estamos locos, encuestas debería haber hasta el último segundo. En Estados y más Unidos allá se puede llamar hasta las personas para ir a votar el mismo día y se hace campaña el mismo día. Estas cosas absurdas que hay en España de que se aprueban leyes y normas y quedan ahí hasta la posteridad. Total. Comentaba yo antes el tema de las balizas, que luego si tenemos tiempo lo comentaremos en tertulia. Claro, mucha baliza y sin embargo seguimos con los límites de velocidad de la época de Franco. Así es. Cuando los coches han evolucionado mucho más, ir a 120 en estos tiempos, con los coches que hay en la actualidad, lo que deberían hacer es carreteras en condiciones. Pero eso no se abre. En fin. Javier Fresneda, ¿qué tal? Buenos días, director de Neos, ¿cómo estás? Buenos días, Manu, feliz Navidad. Feliz Navidad, ante todo. Ante todo, feliz Navidad. Nada, muy bien, efectivamente la jornada de reflexión es otra de esas pruebas irrefutables de que en el Estado a los ciudadanos se les sigue tratando como menores de edad. Totalmente. O como menores de edad o como estúpidos, que es todavía peor. Porque muchas veces los políticos nos tratan como tontos. Me ha hecho gracia eso que dices de la veda alcohólica. Yo viví en un país de estos y efectivamente el día de las elecciones no se puede ver lo que produce un acopio masivo de bebidas alcohólicas en los días anteriores, pero como si se acabase el mundo. Tal cual. Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, compañera? Aquí estamos al pie del cañón. Al pie del cañón, sí. Mañana jornada intensa la que nos espera. Mañana Esperemos. Jornada intensa porque empieza la nueva, digamos que, campaña, escenario electoral, la primera cita de unas cuantas que vendrán por delante. Tenemos ahora elecciones en Extremadura, mañana, luego en Aragón, en febrero, y veremos si Castilla y León, Andalucía, generales, quién sabe. Bueno, ahora lo vamos a abordar. Y aprovecho también que estamos, pues a las puertas de la Navidad para recomendar mi libro, Socialismo, la ruina de España. Todos aquellos que quieran aprender de economía, por qué se crea la riqueza y por qué se destruye, porque hay países ricos y porque hay países pobres, como España, que hasta hace poco era un país rico, pues se está convirtiendo en un país pobre. Esto por un lado. Y por otro, yo siempre lo recomiendo. Esto es el típico libro para ganar los debates en tertulias, con familiares, con amigos, con compañeros, pero ahora que llegan las fiestas, las comidas, las cenas, si encima quieres regalarle un libro a ese cuñado pesado, rojo, a más no poder, podemita, progre, insoportable, y dices, mira, toma, a ver si aprendes algo, amigo, y empiezas ya a espabilar, que ya son horas. El libro ideal, Manuel. Para el cuñado socialista es el libro ideal. Socialismo, la ruina de España. Bueno, señores, hablemos de el personaje, yo creo que uno de los personajes de la semana, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Todo empieza y acaba en José Luis Rodríguez Zapatero y ese rescate de Plus Ultra con las últimas novedades que hemos conocido esta semana. Recordemos, Plus Ultra, compañía española pero de capital venezolano, que fue rescatada por el Gobierno de España, concreto por la SEPI, en marzo del año 2021. Recibió 53 millones de euros, gracias a que fue catalogada como empresa estratégica. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una compañía aérea con un avión, con 2 vuelos apenas, Madrid-Caracas, y que tan solo representa el 0,1% del tráfico nacional, hubiese recibido semejante cantidad de dinero, 53 millones de euros? Según la investigación que está en curso por parte de la UDEP, de la Policía Nacional, pues parece ser que Plus Ultra pues está siendo investigada por formar parte de una trama internacional de blanqueo de capitales, desvío de fondos y tráfico de oro, entre otras cuestiones, con ramificaciones entre España, Venezuela, Francia y Suiza. Lo que se sospecha es que este rescate se utilizó como tubería para lavar dinero procedente de la corrupción y de la criminalidad, de las organizaciones criminales relacionadas con Venezuela. ¿Y quién intermedió en el rescate de esta compañía?
José Luis Rodríguez Zapatero. A mí esto me parece un escándalo mayúsculo, Maite. Sí, empezamos a conocer un poco el motivo de que se hablara de una empresa estratégica. Entendemos que ahora es estratégica para Pedro Sánchez, sobre todo, y para José Luis Rodríguez Zapatero. Y todo esto nos lleva al origen de por qué el Partido Socialista rescató la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, que estaba en el ostracismo, los suyos propios le habían enterrado completamente por lo que vimos de aquella crisis económica, a la que te refieres, por cierto, en tu libro, que recuerdas muy bien. Y que, vemos que no solo se trataba de algo simbólico, de alguna manera, de esa figura, restituirla porque había sido presidente del gobierno, sino que había intereses y muy importantes, económicos, sobre todo de por medio, además de estratégicos, porque hablamos de que esas relaciones fundamentalmente son efectivamente económicas, pero también políticas, porque al final hemos adoptado una posición internacional en todo lo que tiene que ver con Venezuela, influida por todo lo que estamos conociendo, de Plus Ultra y demás, y de todos los negocios que llevaba a cabo José Luis Rodríguez Zapatero. Javi. A ver, esto que comenta Maite para mí me parece casi lo más relevante. Es decir, ¿por qué es tan importante la batalla cultural que hacemos, por ejemplo, en este programa y que debemos seguir haciendo durante todos los días? Precisamente para impedir que la restitución como de la que ha sido protagonista José Luis Rodríguez Zapatero se pueda producir. Es una persona que sale del gobierno en el año 2011, repudiado, como dice Maite, por propios extraños, con unos niveles de popularidad absolutamente hundidos y que ahora aparece, ¿no? Pues el Metternich al que todo el mundo tiene que escuchar. Uno tiene que tragarse determinadas series de televisión donde poco más o menos que le pintan como Mahatma Gandhi y dices tú, ¿pero esto qué es, no? ¿Te refieres a la serie de los presidentes? La de Movistar. Si alguien tiene problemas de estómago, por favor, que no vea ese episodio. Interesante los temas, pero es especialmente. En cualquier caso, pero eso les ha pasado a más. No solo es Zapatero, es que hace poco vimos cómo se pedía un aplauso y un pabellón se venía abajo con los condenados por los ERE, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual, cuando nos dicen, oye, qué pesados os ponéis con determinadas cosas, bueno, es que hay que recordar lo que la gente olvida con facilidad. Segunda cuestión respecto a Zapatero. Corremos el riesgo, con Zapatero y con toda esta banda, de quedarnos en lo económico solamente. Y hay que recordar de nuevo que lo más grave de Zapatero no es que se esté forrando con narcodictadores, que no está mal, ¿eh? Lo más grave es la corrupción política y moral que protagonizó en el gobierno de España y que ahora capitanea en el Partido Socialista con Pedro Sánchez, que es ese proyecto político para dividirnos entre españoles buenos y malos, y ese proyecto político de abrazarse con los que quieren romper España. Eso es lo más grave, Zapatero. Luego encima se lo llevan crudo. Pero lo más grave, lo verdaderamente inhabilitante para este sujeto es eso. Entonces, ya tercera cuestión. Salvo las cuestiones religiosas, civilmente, eterno, como dicen en una película, la muerte y Hacienda. Entonces, ¿tenemos que aguantar que este señor tenga el estatus y las prebendas de ser presidente del gobierno con un comportamiento tan repugnante como este? Pues a lo mejor hay que pensar en una reforma en ese sentido. Es cierto que lo ha rescatado del ostracismo más absoluto Pedro Sánchez. Y yo creo que por intereses, porque ahí hubo un punto de inflexión. Hay que recordar que Pedro Sánchez, lo explica muy bien Dieter Brandau en su programa, en la Radioteca, toda la historia, el episodio del rescate de Plus Ultra, como Pedro Sánchez inicialmente apoyaba a Guaidó. ¿Os acordáis Guaidó? Claro. El primer presidente que fue reconocido internacionalmente como presidente legítimo después del fraude electoral que protagonizó una vez más el chavismo, iba a ser reconocido. Bueno, fue reconocido por el gobierno español. Iba a haber una reunión al más alto nivel con Pedro Sánchez y Guaidó y de repente se suspende todo ese reconocimiento y el gobierno de Pedro Sánchez empieza a apoyar al chavismo, coincidiendo precisamente con la intermediación, con la introducción de Zapatero en esta cuestión. Luego se produce el rescate de Plus Ultra, la visita de Delcy Rodríguez a Barajas, en fin, pero Zapatero fue rescatado del ostracismo por Pedro Sánchez, hasta tal punto es así que ha sido bandera y uno de los principales protagonistas en todas las campañas electorales en los últimos años, a excepción de ahora, de la de Extremadura, que lo han dejado aparcado debido precisamente a esta cuestión sobre Plus Ultra. Ciertamente alarmante, me parece, esta sombra amplia de Zapatero sobre la figura del presidente del gobierno, Mario. Bueno, España es un país, lo he dicho muchas veces, de pasado imprevisible y de memoria reciente e incomprensible, ¿no? Deberíamos estar permanentemente recordando lo que pasó el 11 de marzo.
Por ejemplo. Porque ahí es el origen de todo esto. Total. Con esto no quiero buscar una relación de causalidad respecto a lo que ocurrió y la subida al poder de Zapatero, pero el país cambió radicalmente en su forma de concebir la política y las relaciones entre partidos con José Luis Rodríguez Zapatero. Ese atentado frustró todo. Es verdad que en los meses previos había habido una caída en la intención de voto del Partido Popular bastante apreciable. Es verdad que él, con esa afabilidad, yo lo conozco bien, a José Luis Rodríguez Zapatero, es una persona afable en el trato directo, pero es el típico que gana en la distancia corta. Muchísimo. Pero luego es un mal bicho. En política he conocido cafres que no admiten una conversación de un minuto y que son excelentes personas. Y he conocido gente simpatiquísima que es que, de verdad, la tendrías que llevar al rincón de la historia, porque de verdad te engañan. Y esta es una persona que engaña, que embauca, ¿no? Dicho eso, todo cambió. ¿Qué pasa? Es una costumbre entre los expresidentes del gobierno en España y en particular con los socialistas que no saben idiomas, salvo Pedro Sánchez, que sí que sabe inglés, que se busquen relaciones a través de las agendas que han ido formando siendo presidentes del gobierno. Y le atrajo enseguida la agenda hispanoamericana. Y no solo por la cooperación internacional, que le sirvió para ir conociendo los países. Yo creo que no colocaba ni Maracaibo ni Caracas en el mapa, pero da igual, poco a poco lo fue colocando, ¿no? Y a partir de ahí comienza una relación. Y esa relación es una relación muy poco investigada sobre cuáles son los verdaderos negocios de José Luis Rodríguez Zapatero y algunos de sus colaterales dentro de Venezuela. Por cierto, otro de los patrones típicos de conducta de la corrupción socialista es la paternofilial. Aparecen ya las hijas de Zapatero también en esto. Haciendo negocios en Venezuela y con el empresario que también está relacionado con Plus Ultra. El famoso feminismo por el cual se aupó tanto José Luis Rodríguez Zapatero dentro del grupo de lo que son fundamentalmente las votantes mujeres en el Partido Socialista. Eso lleva a que tus hijas las empoderas por ser tus hijas. Es la corrupción sucesiva, la corrupción congénita, la corrupción hereditaria, ¿no? Pero sí que quiero decir alguna cosa respecto al rescate, mal llamado rescate, ¿no? No se cumplía ningún requisito. Ninguno. Ojo, ya hay 3 informes, me preocupa porque uno es un informe de una Big Four, me preocupa mucho, otro es de una auditora muy pequeñita y otro es un informe de una entidad del Ministerio de Fomento. En primer lugar, no quedó acreditado que esta compañía fuera de titularidad española. Yo estaba en el Congreso entonces de diputado, yo nunca lo había acreditado, ¿no? En segundo lugar, no estaba al corriente de las obligaciones tributarias según la Seguridad Social, algo sé, porque la ley de subvenciones la hice yo. Es posible que pidieran un aplazamiento, un fraccionamiento. Nunca se debió conceder ese aplazamiento y fraccionamiento. Me gustaría que se investigara en la agencia tributaria quién concedió o si hubo una llamada para que se concediera ese aplazamiento y ese fraccionamiento. No es una empresa estratégica, evidentemente que no es una empresa estratégica. Tenía un solo avión, por cierto, para los suspicaces, digo para los suspicaces, que hay mucho en los últimos días. El avión de Plus Ultra es el que traía la saca de los votos y del recuento de tanto de Caracas como de Lima, porque tenía 2 trayectos. Pero estamos hablando de miles y miles de votos. Sí, no alterarían seguramente. Sí, bueno, no, esto es como lo de Extremadura, no alteraría el resultado, pero Plus Ultra era el que llevaba el resultado de la embajada, de las embajadas. Simplemente que se sepa que era su función estratégica en el mundo. Y un dato ya final, ¿no? Yo creo que no se cumplieron los requisitos, ya el esperpento final de los Montes del Pardo. Bueno, yo creo, hay una cosa que lo voy a decir clara. Y me quedo con los teléfonos prepago. En España solamente utilizan teléfonos prepago los niños, las personas mayores que no quieren usar otro tipo de teléfono y las bandas criminales. Los narcotraficantes, concretamente. Por lo tanto, es algo muy habitual. Zapatero no me encaja entre los niños, Bambi ya desapareció hace tiempo, no me encaja entre los mayores, pues que cada uno busque sus conclusiones. ¿Quién utiliza teléfonos de prepago ahora mismo en los Montes del Pardo? Terrible lo de esa reunión, pero antes, vamos a recordar, porque la cuestión es, totalmente de acuerdo con lo que comenta Mario, se rescata esta compañía. No era una compañía estratégica, pero vamos a ver, tampoco hay que ser un alto cargo o un técnico con oposición aprobada por parte del Ministerio de Transportes para saber que una aerolínea con un avión que representa el 0,1% del tráfico nacional no es una compañía estratégica merecedora de un rescate público. 53 millones de euros. Además, una compañía que según los peritos estaba en causa de disolución. Es decir, que era una compañía quebrada técnicamente. Bueno, pero se le rescata. La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué se le rescata? Bueno, pues gracias a la intermediación de Zapatero. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo denuncia? José Luis Ábalos. Lo dice Ábalos desde la cárcel, diciendo yo recibí presiones insoportables. ¿Y quién lo dice también? Víctor de Aldama, que presenció ese episodio. Atención a lo que comentaba esta misma semana en el programa de Iker Jiménez, en Horizonte. José Luis Rodríguez Zapatero llega al Ministerio de Transportes, se reúne con José Luis Ábalos.
Esto no lo cuento porque me lo hayan contado. Yo estaba en el despacho colindante al de José Luis Ábalos con Koldo, como muchos días estaba despachando una serie de cosas y estaba allí. Koldo me avisa de que va a llegar José Luis Rodríguez Zapatero, además me avisa en un tono despectivo porque no le gustaba, digamos, que él fuera al Ministerio de Transportes a hablar con Ábalos o a imponer. En este caso es a imponer por lo que os voy a contar a continuación. Quiero decir, esa conversación con él fue para decirle que tenía que rescatar la compañía Plus Ultra, que era necesario rescatar la compañía Plus Ultra, en la que Ábalos se niega. Pero Ábalos se niega. Se niega rotundamente. Se niega rotundamente. Tienen una conversación acalorada porque Koldo y yo escuchamos, digamos, bueno, pues la media conversación por el tono alto de la conversación, en la que Zapatero le dice, no es algo que te estoy pidiendo yo, es algo que estaba pidiendo el presidente. Bueno, este es para mí uno de los puntos clave porque, primero, Zapatero intermedia, visita a Ábalos en el Ministerio de Transportes y le presiona para que rescate Plus Ultra. Esto no solo lo dice Ábalos, lo dice Koldo, lo dice Víctor de Aldama, lo dice la UCO. Lo dice la UDEF, es decir, esto está más que claro a pesar de que Zapatero lo niegue. Después, dice Víctor de Aldama, y este es un dato relevante, Zapatero le dice que no es solo cuestión suya, sino que es orden de Sánchez. Y Víctor de Aldama relata cómo Ábalos llama a Sánchez y Sánchez efectivamente le dice, sí, hay que rescatarla como sea. Por lo tanto, es orden directa del presidente del gobierno. ¿Y esto a cambio de qué? ¿Qué pasa? ¿Que Zapatero lo hace grate per amore y Sánchez exactamente igual? Pues según Víctor de Aldama, no. Cobró dinerito. ¿Cuánto? Una auténtica millonada. Pero antes de la comunicación con SEPI, lo que hace Ábalos es llamar a María Jesús Montero, ¿vale? Porque María Jesús Montero en ese momento con Ábalos era pasión. Es decir, lo que dijera Ábalos, pero pasión era pasión. Recuerdo que él fue el que llama a María Jesús Montero para pedirle lo mío y María Jesús Montero le dice que obviamente que no hay ningún problema y se lo transmite a su jefe de gabinete. María Jesús Era Montero, uña y carne, de sí, alguna manera. Pero muy unidos, muy unidos. Sí. María Jesús Montero en ese momento le dice a Ábalos, no te preocupes, José, que yo me encargo de la SEPI y te vamos a ayudar. Koldo me lo encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. ¿Vale? Quiere decir, Plus Ultra, según Koldo, hace una transferencia de 10 millones de euros a Panamá, ¿vale? Para las comisiones del señor Zapatero, que entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, ¿vale? También son de Sánchez. Pues amigos, impresionante. Orden de Pedro Sánchez, intermediación de Zapatero, ayuda imprescindible de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, responsable en última instancia de la SEPI, a cambio de 10 millonazos de euros que según Víctor de Aldama, en base a lo que le confesó Koldo en su día, Plus Ultra le pagó a Zapatero en Panamá. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Esto es el gobierno de España o esto es más bien El Padrino parte 4? Javi. Bueno, es que también, a ver, yo si fuera suspicaz, que no lo soy, me preguntaría este incremento patrimonial tan absolutamente espectacular que ha vivido el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿de dónde viene, no? Decías antes, Manu, que esto tiene una larga ristra de escándalos. Es que os recuerdo que el embajador español en Venezuela durante la etapa del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está condenado, él y su hijo, por llevárselo crudo con contratos ficticios de PDVSA. Por cierto, contratos ficticios que no sabemos muy bien a raíz de qué. Es decir, ¿qué pagaban realmente esos contratos? Con lo cual, bueno, pues es una estructura claramente defraudatoria y criminal para llevarse una buena cantidad. Pero insisto, yo quizá soy muy simple y me quedo con una cosa y ahí me quedo, ¿no? Pero a mí me parece mucho más grave el hecho de su papel blanqueador de la narcodictadura. Es decir, ya, aunque no se llevase nada, me parece mucho peor, porque lo que yo sospecho, conociendo a José Luis Rodríguez Zapatero, es que aunque no se llevase nada,
lo haría igual. Sí, pero la gravedad añade el hecho de que sí se lo llevó. Que encima se lo lleva. Encima se lo llevó, pero Sí. yo estoy de acuerdo contigo porque para mí uno de los hechos más graves es el giro que se ha dado a nivel internacional con todas las relaciones que tenía España habitualmente con Iberoamérica y demás. Es decir, incluso... Es duro, yo creo que para los propios venezolanos asumir el rol del propio José Luis Rodríguez Zapatero, sobre todo para la oposición, porque opositores que residen aquí, que han tenido que huir de su país en Venezuela, cuando les preguntabas en algún momento, a mí me ha tocado entrevistar a alguno, sobre José Luis Rodríguez Zapatero, no terminaban de asumir el papel de que estamos conociendo ahora, que se está constatando y que muchos sospechábamos, de simplemente amparar a la dictadura a cambio de dinero. Es decir, seguían pensando y confiando porque no podían imaginar que la madre patria de alguna forma pudiera interceder a favor de la propia dictadura, sino que creían que efectivamente tenía un papel importante mediando a favor de los presos políticos y demás. Es decir, yo creo que lo relevante de todo lo que estamos conociendo es que se le ha quitado la careta, no para los que ya a lo mejor lo intuíamos, sino sobre todo para todos aquellos que no entendían exactamente qué es lo que estaba haciendo con Venezuela, porque por un lado oficialmente se supone que estaba intercediendo a favor de los presos políticos, pero luego estamos viendo que ni muchísimo menos, que se trata simplemente de amparar la dictadura, además por cuestiones económicas. Y simplemente un inciso, recordar que en cada uno de los actos donde han coincidido, que son muy pocos, todos los expresidentes del gobierno, Mariano Rajoy, José María Aznar y demás, todos siempre aparece al margen, cuando se establecen conversaciones privadas y demás, José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, hay una especie de consenso incluido yo creo los propios expresidentes, de que este es un personaje aparte que ha hecho muchísimo daño al país, que ha roto con toda la tradición histórica que tiene en nuestro país relación con de relación con Iberoamérica y demás. Es decir, que es alguien completamente al margen de lo que se ha establecido hasta ahora, porque ni siquiera Felipe González tenía muy claro qué era lo que había que hacer entre España e Iberoamérica. Eso sí que es una línea que tenía más o menos bastante clara y que ha roto por completo, y no solo con la tradición de España, sino del propio socialismo, porque es un antes y un después. Es decir, estamos ahora alineados con narcodictaduras. Es que es así de duro decirlo. Así de triste y así de duro, efectivamente, porque el gobierno de España es amigo, socio leal de Venezuela, socio también de China en Europa, socio de los terroristas de Hamás en Palestina, es decir, con lo peor de cada casa. Y como bien comentas, Maite, Felipe González flores precisamente no le echa a Zapatero, especialmente con el caso de Venezuela. Hay que recordar también el papel central que jugó Zapatero en la salida de Edmundo González, sí, que le hizo una encerrona en la Embajada de España. Le presionó para que saliera del país, haciéndole un gran favor a Nicolás Maduro, que lo que estaba deseando es que saliera del país Edmundo González, presidente legítimo de Venezuela. Pero comentemos brevemente lo de la reunión esta semana en El Pardo, en un parque propiedad del Estado, sin cobertura. ¿Qué narices hacía Zapatero reuniéndose con Julio Martínez Martínez, empresario relacionado con Plus Ultra, cliente de las hijas de Zapatero y que según la UDEF, según los investigadores, es testaferro, es decir, el que le guarda los dineritos y los negocietes, a Zapatero. ¿Qué hacían reunidos en El Pardo, insisto, en un sitio sin cobertura, con intercambio de papeles, comunicándose con teléfonos prepago? Pero vamos a ver, Mario. Bueno, la verdad es que es un guión de serie B, pero de la peor serie B, casi de película española de los 70, ¿no? Sí que voy a contar algo que a lo mejor muy poca gente sabe. José Luis Rodríguez Zapatero le gusta mucho los Montes del Pardo. De hecho, él cuando era presidente del gobierno iba a correr a los Montes del Pardo. Él madrugaba, así como Aznar madrugaba y corría dentro de la propia Moncloa por el jardín, daba varias vueltas. José Luis Rodríguez Zapatero es un asiduo de los Montes del Pardo. Pero es verdad que esto no tiene nada que ver con ir a correr, más cuando vas con zapatos, lo cual no tiene mucho sentido, cuando vas con un teléfono de prepago, cuando luego te vas al Torreón a tomarte un desayuno. 72 horas antes de que Julio Martínez Martínez fuera detenido, que por cierto, esto ya está denunciado por la UDEF, parece ser que después de esa reunión borró mensajes, borró ciertos rastros, también correo electrónico de sus dispositivos, y Zapatero se deshizo del famoso móvil prepago que, como bien comentabas, Mario,
esto lo utilizan los delincuentes. Las bandas criminales, los niños, los mayores y las bandas criminales. Por lo tanto, creo que por descarte toca banda criminal. Espero que la UCO y la investigación... Lo está investigando, lo está investigando, pero vamos, que es inductivo. No hace falta ver muchas series de televisión de estas de True Crime para saber de la que estamos hablando, ¿no? Quería, de todos modos, insistir en una idea, la idea del origen de todo. El origen de todo es Venezuela. Ojo, está hablando Aldama, pero Aldama era el de los hidrocarburos. Claro. Es decir, que en esos despachos se estaba desarrollando todo tipo de negocios. O sea, hacen negocios con Venezuela. Entonces, vamos a ver, lo digo como a los de Hacienda. Yo, desgraciadamente, soy inspector de Hacienda. Nos has llamado eternos, y yo espero no ser eterno, porque sería lamentable yo ser eterno, pero sí que es verdad una cosa. Si yo quiero cobrar una comisión por una actividad ilícita que tiene origen en Venezuela, no la pago en España, pero tampoco la pago en Venezuela, porque en Venezuela están estancados todos los recursos. La tengo que abonar en un paraíso fiscal. Y entonces tenías que buscar el vértice del triángulo. ¿Y cuál es el vértice? Panamá. Panamá, los embajadores... Yo conocí a un embajador que murió hace muy poquito, Jesús Silva, que fue presidente de INECO cuando yo era subsecretario, una persona magnífica, igual que su hermana Teresa. Que él me contaba cómo circulaban por ahí múltiples escargos del Partido Socialista haciendo sus negocios. Aparecían por aquí, venían a comer, venían a cenar. Dice, yo no sé ya luego lo que hacían. Digo, mejor ni te preocupes, porque a saber, en el ámbito de la sombra de la delincuencia ni te metas, Jesús, ¿no? Pero es verdad que era muy frecuente en Panamá el trasiego de socialistas. Quizá hay que preguntar en todos a Antonio Hernando qué hacía permanentemente en Panamá. Panamá... Y ahora últimamente República Dominicana, ¿verdad? Sí, que también está de moda. Bueno, en fin, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato, pero antes una recomendación porque, amigos, ya está aquí la Navidad. ¿Y qué es la Navidad sin la cesta de Libertad Digital y Radio? Pues nada, es que es fundamental, es imprescindible. Por solo 325 euros, IVA y gastos de envío incluidos, pues podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 310 euros podrá disfrutar, atención, de todos estos productos. Jamón ibérico de Guijuelo, de hasta 7,5 kilos, una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de Tu Jamón Directo, botella de vino tinto Aljibes, botella de cava riojano Brut Natur de Benito Escudero, botella de vermut artesano reserva de Garnacha Becker, botella de aceite de oliva ecológico Becker de Bodegas Escudero, cuña de queso de cabra con pimentón y cuña de queso curado de oveja El Gran Cardenal, tableta de turrón artesanal de Gijona y torta imperial de Alicante de Primitivo, Rovira e Hijos. No espere más y reserve su cesta en el 984 10 28. Unidades limitadas, recuerde, 984 10 28, solo 325 euros, 310 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 984 10 28. No, let it snow. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Por cierto, a todos aquellos que les guste la música que suena del programa, la tenéis disponible en la playlist de La Trinchera en Spotify. Señores, vamos a hablar, estamos hablando de Zapatero. Una de las personas que yo conozco, que más conoce en profundidad a José Luis Rodríguez Zapatero, es Rosa Díez. Es política española, europarlamentaria, la que fue europarlamentaria y también fundadora de UPyD. Rosa Díez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Buenos días. Bueno, un auténtico placer que estés con nosotros. Hay que recordar, es que Rosa Díez acaba de publicar un libro, su último libro, excepcional, recomendable, La Sombra, Memoria Histórica de Zapatero, publicado por la editorial Plaza y Janés. Rosa, estamos asistiendo en estos últimos días pues a este nuevo escándalo, el rescate público de Plus Ultra con la intermediación de Zapatero, pero no solo. Hay que recordar que Zapatero pues tiene negocios y se ha reflejado claramente como socio de Venezuela, de China. Ahora el rescate público de Plus Ultra. ¿Te sorprende algo de lo que está pasando en estos últimos días? Pues no, la verdad es que no. Todo es bastante lógico, teniendo en cuenta que estamos hablando de José Luis Rodríguez Zapatero, que cometió, yo creo, lo que, en fin, yo considero el pecado original, porque no hay corrupción mayor que legitimar a una banda terrorista convirtiéndola en interlocutor y en socio de gobierno. Eso lo hizo Zapatero en aquellas negociaciones que él llamó final dialogado de la violencia,
renunciando a la derrota del terrorismo, que era el objetivo y es el objetivo de cualquier demócrata. Entonces, a partir de eso, de ese pecado original, que es el mayor de todos, que es legitimar a ETA y legitimar sus objetivos, no solo blanquear a sus asesinos, sino blanquear los objetivos de la banda terrorista, eso es la destrucción del Estado de Derecho, la destrucción de la sociedad plural y democrática a través de sus crímenes. Los crímenes eran el instrumento. A partir de ese pecado original, todo lo demás, Manuel, si me permites la expresión así un poco coloquial, es como pecado venial. Entonces, quien roba derechos, que es esto, quien roba a la democracia, legitimando a su enemigo mortal, pues puede robar de todo. Y entonces, claro, ahora sale lo de Plus Ultra. Hace ya unas semanas que estamos escuchando hablar de los negocios como lobista de Zapatero, pero esto, digamos que viene a probar algo que ya sabíamos, ¿no? Porque está probado que José Luis Rodríguez Zapatero lleva años traficando con los derechos humanos, apoyando a quien los viola, concretamente a Maduro en Venezuela. O sea, él trafica con los derechos humanos de los venezolanos que están violados por Maduro. O sea, que lleva años haciéndolo. La última vez fue después de las últimas elecciones que Maduro perdió y que, en fin, no respetó el resultado electoral como es propio de un dictador. Eso está probado. Lo mismo que está probado que ha incrementado su patrimonio económico por 115%. Se dice esa cifra, pero supongo que va a ser más cuando se sepa, ¿no? Pero lo que queda por probar, o lo que quedaría por probar, y esto se prueba ante los tribunales de justicia, es que además de traficar con los derechos humanos y ayudar a quien los viola, cobra por ello, ¿no? Y en esa es en la que estamos ahora. A ver cómo ha cobrado, cuánto ha cobrado y en qué medida pues todas sus actuaciones tienen un precio económico para su enriquecimiento. Es tremendo porque efectivamente, como bien relatas en tu libro, bueno, pues Zapatero no solo ha blanqueado a ETA, salvó a ETA, ha permitido, bueno, pues algo absolutamente terrible como es ese blanqueamiento posterior, y ahora, bueno, pues aquí estamos ante un gobierno que pacta precisamente con Bildu y que de hecho es su socio más estable. Y hablamos también de esta complicidad absoluta con dictaduras, con narcoestados como el de Venezuela. Pero desde tu punto de vista, Rosa, la llegada de Zapatero al poder, comentábamos antes, a lomos de un terrible atentado como el del 11 de marzo, ha supuesto un punto de inflexión en la historia de España, un punto de inflexión a peor. Sin duda ninguna. A ver, Zapatero llega al gobierno de España después de haber estado 4 años envenenando las bases del Partido Socialista. Yo estaba allí dentro, por tanto yo eso lo viví, envenenándolo hasta convertir al Partido Popular en el enemigo y acoger en su seno entre sus amigos a los terroristas. Eso lo vino trabajando durante 4 años hasta que se produjo ese tremendo atentado. Él rodea las sedes del Partido Popular, que fue el primer gran escrache y el más dramático, porque fue después de un atentado terrorista, del mayor atentado terrorista que se ha producido en España. Fue posible que los afiliados, los militantes, los simpatizantes del Partido Socialista salieran a rodear las sedes del Partido Popular, en vez de señalar a los terroristas, señalaran al gobierno y al Partido Popular, al gobierno de aquel momento presidido por Aznar y al Partido Popular, porque ese veneno ya se había sembrado por parte de Zapatero dentro del Partido Socialista, que tenía un objetivo, sembrar el veneno, que es excluir del pacto democrático al Partido Popular, excluirlo, expulsarlo, para ir buscando nuevos socios, para provocar legitimación de nuevos socios, para tener mayoría. Eso había un discurso en el seno del Partido Socialista, que yo lo cuento en ese libro, en ese último libro, pero que ya lo había explicado en algunas otras ocasiones, aunque ahí lo cuento más detenidamente. Había un objetivo, que era cuestionar la transición y reivindicar a ETA, y lo digo así de claro, incluso sus objetivos, reivindicarlos como socios de gobierno. Si Sánchez gobierna ahora con toda esta gentuza, es porque en el pasado esa gentuza fue legitimada, y fue legitimada por Zapatero. Y si salieron a la calle a producir el primer gran escrache, el más dramático y el más vergonzoso de toda la historia de España, fue porque esas bases ya estaban envenenadas, y porque el Partido Socialista, ya las bases del Partido Socialista
digamos, empequeñecidas, porque cada vez había menos afiliados y ahora todavía menos. Las bases del Partido Socialista ya habían comprado, permíteme la expresión, la mercancía de que el enemigo era el Partido Popular, que por cierto es el único partido que le puede quitar la mayoría al Partido Socialista, que le podía quitar la mayoría al Partido Socialista en aquel momento claramente, ¿no? Pero como era el enemigo no por ser de derechas, sino porque le podía quitar la mayoría, pues las bases estaban ya soliviantadas, envenenadas, radicalizadas hasta el extremo, y por eso salieron a la calle. A partir de ahí, dime tú, o sea, ¿qué puede haber peor que eso, ¿no? O sea, que un partido capaz de tal atrocidad, de rodear las sedes después de un atentado de estas características. Sí, se produjo un antes y un después, pero ese antes y ese después es producto de una estrategia. Porque, a ver, para romper los lazos democráticos en España, para deslegitimar a un partido democrático y legitimar a una banda terrorista, Zapatero lo trabajó incluso cuando estaba en la oposición. Acuérdate, Manuel, que el pacto del Tinel pues, se hizo en el año 2003. Cierto. El pacto en el que el Partido Socialista excluyó de cualquier acuerdo al Partido Popular. El famoso cordón sanitario. Sanitario para excluir, marginar absolutamente al Partido Popular, rompiendo algo que es fundamental, que es el poder alcanzar y lograr grandes pactos y acuerdos de Estado, que tienes que hacerlo con el principal partido de la oposición o con el principal partido en el gobierno, pero eso se rompió y desde entonces, pues tantas otras cosas que se rompieron, como por ejemplo la ruptura con el espíritu de la transición, con esa ley de memoria democrática. Que ha roto con ese espíritu. Rosa, tú que conoces bien a Zapatero, estábamos comentando antes en tertulia, ¿cómo es posible que, habiendo sido, como estuvo, absolutamente defenestrado, porque salió del gobierno bastante mal, con los índices de popularidad por los suelos, después de esa nefasta gestión de la crisis económica, de esas constantes mentiras hacia la población, y sin embargo ahora ha resurgido y se ha convertido en el principal asesor de Pedro Sánchez? Tú que lo conoces bien, podríamos definir que... No es asesor, es mucho más que asesor, Manuel. O sea, a ver, Zapatero y Sánchez no se llevaban, no se trataban. Los dos son muy narcisistas y, por tanto, recelaban el uno del otro porque yo valgo más que tú vales más que yo. O sea, necesitaban un reconocimiento, ¿no? Pero después de unos años de Sánchez en el gobierno, al cabo de 2 o 3 años, Pepe Blanco, hizo de mediador. ¿Por qué? Pues porque ambos hacían negocios con Pepe Blanco o a través de Pepe Blanco, o negocios que Pepe Blanco conocía a través de sus empresas o como le quieras llamar, ¿no? Entonces, pues se les llamó y les dijo, oye, a ver, en fin, si lo hacemos juntos ganamos más, ¿no? Entonces, que fueron los negocios, ¿no? Antes estaba oyendo tu tertulia y alguien decía, bueno, lo peor es no solo los negocios que se hayan enriquecido, sino que ha cambiado la política exterior. Sí, pero ha cambiado la política exterior para hacer mejores negocios. O sea, si es que el cambio de la política exterior no es porque busquen alianzas nuevas, sino porque les permite hacer más y mejores negocios, enriquecerse más. O sea, en fin, va absolutamente unido lo uno al otro, ¿no? Entonces, estos se reencuentran a través de los negocios y encuentran que pueden hacer negocios juntos. Y a partir de ese reencuentro por la vía de los negocios, pues Zapatero empieza a susurrar en el oído a Sánchez y empiezan a trabajar juntos, en fin, en todos los ámbitos políticos. Zapatero le dice a Sánchez, oye, a ver, cuando tengas que negociar con estos, pues ya sea con Bildu, ya sea con Puigdemont, ya sea tal, a ver, yo eso lo sé hacer muy bien y nadie duda de que lo sabe hacer muy bien desde el momento en que legitimó a ETA, ¿no? En que lo convirtió en un socio del gobierno. Entonces, es que van juntos porque tienen el mismo objetivo, destruir el sistema del 78, deslegitimar la transición y para eso deslegitimar a uno de los actores principales, que es la derecha democrática española, porque gobiernan con la derecha, pero con la derecha antidemocrática, con la derecha racista, es con quien está gobernando en este momento Sánchez. Pero fíjate, una cosa que creo que antes lo decía alguno de tus contertulios,
A ver, Zapatero no pierde las elecciones por lo peor de lo que hizo, que fue la ruptura de todos los consensos democráticos, el envenenamiento de las bases del Partido Socialista, que fue el campo de prueba para después hacer eso mismo en la sociedad. O sea, la ruptura entre españoles, cavar la zanja. No perdió las elecciones por lo que hizo en la primera legislatura, que fue todo esto. Las perdió por la economía. Y ahora yo creo que ahora se repite un poco la historia, ¿no? Sánchez no va a perder las elecciones por lo que ha hecho, por lo que está haciendo desde el punto de vista político, por esa ruptura, por haber levantado el muro, por haber convertido entre españoles, por haber convertido en enemigos la mitad de los españoles frente a la otra mitad de los españoles. No, Sánchez caerá por la corrupción, aunque probablemente caerá más por la banda de corruptores y acosadores sexuales que tiene en su partido, por el puterío, no por lo que ya se sabía, por lo peor, por aliarse con los enemigos jurados y mortales de la democracia. Se repite un poco la historia y yo creo que, en fin, y ese es el objetivo de este libro del que tú hablabas, que, en fin, que cuando haya finalmente un gobierno democrático, plenamente democrático en España, no solamente elegido democráticamente, sino legitimado por sus actos democráticos, no se repita la historia y nos demos cuenta de que desmontar todo este entramado y toda esta trama corrupta desde todo punto de vista nos va a costar mucho tiempo y hay que ponerse a ello inmediatamente. Rosa Díez, como siempre, un auténtico placer. Recuerden su último libro, La sombra, memoria histórica de Zapatero, de Plaza y Janés. Muchísimas gracias, Rosa. Fuerte abrazo. Gracias a vosotros y muy buenos días. Tremendo lo de Zapatero. Maite, sí, Javi. Es un placer siempre escuchar a Rosa en su análisis y yo destacaría que para mí lo más preocupante que ha dicho es efectivamente si te remontas hace 20 años, que es el origen un poco de lo que estamos viviendo, de cómo se envenenaron las bases del Partido Socialista, cómo se radicalizaron. Total. Y demás. Para mí la duda que surge, no sé qué opinaría ella, es si esto es reconducible, porque estamos hablando de la mitad de España. Es decir, se habla mucho de el reencuentro, de que va a haber que limpiar las instituciones, de que va a haber que reconducir la situación y demás. Para mí la duda que más me suscita es, ¿esto se puede volver a repetir? Porque estamos hablando de que efectivamente, como ella ha dicho, Zapatero perdió lo que dijimos antes por una cuestión económica, porque él rompe, no solo por la crisis en sí, sino porque él rompe las líneas rojas que tiene la izquierda, entre ellas todo lo que tiene que ver con la política social y demás. Interpretan en el Partido Socialista los militantes que se echa en manos del neoliberalismo y todo esto. Sí. Pedro Sánchez, en esta ocasión, efectivamente, estamos en disposición de que si pierde, no sea por toda la parte moral, inmoral en este caso, de pactos con Bildu y demás, y de ruptura y de indultos, ley de amnistía, ni nada que ver con eso, sino con la cuestión más de los escándalos sexuales. Entonces, la duda que suscita es ¿qué viene a futuro? Es decir, después del sanchismo, ¿hay posibilidad de reconducir a la otra mitad de España? Es que eso es para mí lo más grave. Es decir, mucha gente incluso dice, el Partido Socialista se merece desaparecer para... Ya, pero es que con ellos va la mitad de España. Es decir, esa es la gravedad. No se trata solo de que el Partido Socialista pase los próximos 20 años ahí en barbecho y demás. No, es que ¿qué hacemos con la otra mitad de la sociedad que está tan envenenada, que odia tanto a la derecha, que prefiere seguir manteniendo a Pedro Sánchez, aunque robe todo lo posible, le da exactamente lo mismo, con tal de que no gobierne el Partido Popular? ¿Y cómo se reconduce eso? Porque llevamos 20 años de esa situación donde nuevas generaciones de votantes socialistas están ya viviendo y mamando eso. No son los antiguos que han vivido cierta reconciliación y ciertos pactos de Estado. Es que eso es algo que no se produce desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo se lo explicas ahora a la otra mitad de España, que hay que intentar de alguna manera llegar a acuerdos y consensos estatales? Es que eso es complicado. Javi, ahora vamos en breve vamos a abordar el tema del Partido Socialista, el balance absolutamente esperpéntico del año que hizo Pedro Sánchez, pero en línea con lo que está comentando Maite. ¿El PSOE es salvable? Porque hay que recordar, esto, cuidado, hablábamos, y coincido con vosotros, solo hay dos cosas en la vida que son seguras, la muerte y Hacienda, el pago de impuestos. Ni siquiera los partidos políticos. Es que ha habido partidos socialistas en Europa que han desaparecido. En Grecia el PSOE, que era todopoderoso, desapareció. El PSOE francés desapareció. ¿Podría pasar algo parecido en España? Pues mira, yo creo... es que claro,
Pero bueno, al lío. Es que se me acumulan ideas, pero tampoco vamos a... Bueno, yo lo dejo ahí, si quieres abordarlo bien, si no, retoma por donde querías No, tampoco vamos a meternos en muchos líos. Vamos a ver, que el Partido Socialista siga vivo y que un señor aprendiz de brujo marque un camino absolutamente suicida y la mitad de España lo continúe, yo creo que es producto de un mal absolutamente lamentable y que tenemos que extirpar de España, y es que buena parte de los españoles han entendido la política como algo ajeno. Solo se mueven por la situación económica cuando les está agobiando. Y eso es un error, eso es un error. Todas esas personas que con muy buena intención, como mi abuela, que Dios la tenga en su gloria, que me decían, Javi, las profesiones que empiezan con P, no. Hay que borrarlo del subconsciente colectivo, que tiene, por cierto, un origen histórico también en el régimen anterior a la democracia, ¿no? No, señores, hay que implicarse en política, hay que entender lo que sucede en política. Y cuando viene un señor que nos propone un camino absolutamente letal para la convivencia en España, sea uno de izquierdas, derecha o medio pensionista, decir, tener la suficiente capacidad, la suficiente formación para decir, no, por ahí no. ¿No? Dicho lo cual, quería rescatar una de las cosas más interesantes que ha dicho Rosa, como siempre brillante, que es el tema del pacto del Tinel, que tiene una primera parte donde el Partido Socialista no se mete, que es el de Estella, pero, por cierto, plenamente vigente, ¿no? El pacto del Tinel, a día de hoy, nadie, absolutamente nadie, ha dicho que el Partido Socialista se baja de ese barco. Entonces, cuestión de moda no solo por el anuncio de Campofrío. ¿De dónde viene la polarización? ¿Quién inicia la polarización? Esa manera de entender la política. Tal cual. Que a la derecha ni agua. Exacto. Ni agua. Que nosotros somos ciudadanos, o deberíamos serlo, de segunda clase en nuestro propio país. No solamente las declaraciones a micrófono abierto de Zapatero con Gabilondo de nos conviene la polarización, no, es que lo tienen negro sobre el blanco. Para todos aquellos buenistas, cenas de Navidad que dicen, bueno, tienen la culpa los dos. No, hay un origen que es ¿no? Siguiente cosa de la polarización. Hombre, también te digo, la polarización es otra de esas cosas que la gente se queda en la consecuencia y no la causa. Yo estoy perfectamente encantado de polarizar con el señor Puigdemont o con el señor Otegi, ¿eh? El problema no es la polarización, el problema son los proyectos políticos excluyentes. Ese es el problema, la consecuencia es la polarización. Yo polarizaría una barbaridad en Corea del Norte y sería bueno, ¿no? Y ya por último, claro, decimos, es que los dirigentes del Partido Socialista, desde Pedro Sánchez, recuerdo un profesor de la facultad que decía, tienen más habilidad para llegar a consensos con según qué fuerzas políticas. No. Lo que tienen es una absoluta falta de escrúpulos. Tienen tragaderas. No, para tragar con todos. No tienen límites morales. Claro, por eso les prefieren como negociadores, porque saben que enfrente no hay ningún tipo de límite ni barrera, ¿no? Y termino. No me puedo resistir a decirlo, que al final las personas tiran al monte. Decía Mario, no, es que le gusta correr por el Pardo. No, ¿sabes lo que le...? La cabra. La cabra, perdón. La cabra tira al monte. ¿Qué he dicho? La cabra tira al monte. Le gusta correr por el Pardo. ¿Y sabes lo que le gusta también? Dar chivatazos como en el Bar Faisán. Vuelve recurrentemente a lo mismo. ¿Y sabéis que le gusta también a Zapatero? Mucho. Dinerito, porque comentaba Rosa, como al final Zapatero y Sánchez pues les ha unido un poco el negocio a la pela, como dicen los catalanes, pero es que Koldo García, en una entrevista en OK Diario, ha dicho cosas muy interesantes. Ha dicho, por ejemplo, que Zapatero se ha hecho muy millonario en Venezuela, negociando con petróleo, oro y otros recursos. ¿Cuánto de millonario? Pues atención, porque la afirmación de Koldo tiene tela. ¿Qué fortuna puede tener Zapatero? No lo sé. Pero para que vivan unas cuantas generaciones. De las mías, así como unas 5.000. Y creo que me quedo corto. O sea, que ha hecho un fortunón. Sí. ¿Y el dinero está en España o en tierras lejanas? Pues hombre, si estaría en España sería bueno, porque pagaría impuestos. ¿Cómo las tira Koldo, Un fortunón, 5.000 generaciones como la mía. Y le pregunta a Eduardo Inda, ¿pero y ese dinero lo tiene aquí? Si lo tuviera aquí, sería bueno porque pagaría impuestos. Es decir, que no lo tiene aquí. Pero ¿sabéis qué decía Zapatero de la riqueza? ¿Cómo definía Zapatero al buen socialista?
A ver, José Luis, ilústranos. Ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. ¡Qué panda de cínicos, Mario! Yo me has hecho reflexionar con lo de las PES. Y estaba pensando que me imagino que se refería a político y putero. Es decir, claro, las dos clasificaciones perfectas para ser socialista ahora mismo, porque hay profesiones por P maravillosas como son periodista y policía. Claro, o sea, no, claro. Por eso, con todo el respeto, hay que discrepar. Por eso, pero imaginaba que se refería a los políticos y tienes toda la razón, ¿no? Yo en mi novela empiezo diciendo, cuando el tipo entra en política, lo primero que le dicen sus padres, pero ¿qué hemos hecho para que tú seas político? ¿No? Es una cosa... hay algo que a mí me ha sorprendido a lo largo de estos últimos años, y es esa insistencia por parte de la oposición y en particular por el Partido Popular en definir al Partido Socialista bajo la categoría del sanchismo. Sí. Sanchismo es el Partido Socialista Obrero Español. Claro. Y hay que decir las cosas claras. Si Pedro Sánchez asciende es porque hay una estructura claudicante, hay una estructura prebendaria y hay una estructura de favores que permite que personajes de este tipo puedan ser presidentes. Por lo tanto, cuidado, detrás del sanchismo hay un partido, hay una estructura mediocre. Hablabas del exterminio de algunos partidos políticos, o mejor dicho, de la extinción de los partidos políticos. En este país no tiene asegurada su subsistencia en 20 años ningún partido político. Ojo, ninguno. Tal como están cambiando los tiempos. Sí, sin duda. Ahora mismo, y lo hemos visto en la campaña de Extremadura, los candidatos son parecidos a los esperpentos que hay en la Casa de los Gemelos. Tú presentas a uno de esos locos o locas que han entrado al falete o no sé qué de candidato y puede ser perfectamente como el candidato del Partido Socialista, y no quiero insistir en alguno más. La política está en el nivel más bajo en España, pero en todos los partidos políticos. Hay que dejarlo muy claro, porque los procesos de selección son los procesos de selección que hay. A partir de ahí sí que quiero decir una cosa, José Rodríguez Zapatero. Nosotros lo entendemos desde nuestra perspectiva. La perspectiva de un corrupto moral, decía Rosa con razón, es un corrupto moral. La corrupción moral no hace que se pierdan elecciones, ¿eh? Yo he visto corromperse moralmente a políticos de un lado y otro. La corrupción legislativa es opaca, que es la que más daño suele hacer en este país. Y la corrupción administrativa tampoco ha supuesto la caída de ningún presidente, creo que hasta ahora. Pero yo creo que con Pedro Sánchez sí, porque la corrupción ha provocado tal gangrena, ha corrompido todas las terminales, es de tal nivel y sobre todo es tan psicalíptica, a la gente que es muy morbosa, no le gusta este tipo de puterío, como decía Rosa, de cuarto nivel. Hay una frase de Rufián también que la dejó clara, cuando dijo: no nos hagan elegir entre corruptos premium y corruptos cutres. Pues no nos hagan tampoco elegir entre acosadores premium y acosadores cutres, porque los hay y en todos los partidos políticos. Entonces, cuidado con esto, que iremos viendo muchísimas cosas. Pero digo, José Luis Rodríguez Zapatero, para su grupo, es un referente. Total. O sea, yo he estado en mesas redondas con él, me acuerdo en Huesca la última vez, hace 3 años, y estaba lleno, había como 200 socialistas en la sala entregados. Lo que pasa es que el mito se ha convertido en timo, porque ahora visto cómo se demuestre realmente que todo ha sido por interés propio, por interés personal, y además metiendo a sus hijas, os aseguro que el mito va a caer estrepitosamente. Hay que recordar, y te doy paso muy brevemente, Javi, que Zapatero ha respondido a través de sus sucursales mediáticas, en concreto Javier Ruiz, el programa de... Sí, pero él no ha hablado. No ha hablado, pero a través... Javier Ruiz ha dicho, el entorno del expresidente. Bueno, ya nos podemos imaginar cuál es ese entorno, pero la cuestión es que ha negado todo, él no ha intermediado, él no se ha enriquecido. Él dice que solo tiene un solar de 300 metros cuadrados, cuando en función a la información publicada, 2 cosas. La información publicada habla de que su patrimonio inmobiliario se ha multiplicado por 115 veces. Tiene inmuebles, y muchos. La empresa de las hijas factura 500.000 euros al año. Y tienen dos pisos. Una de sus hijas acaba de comprar un piso en Madrid por 300.000 euros. Con negocios, además, en Venezuela. Con negocios con este empresario vinculado a Plus Ultra que ha contratado los servicios de las hijas. Este empresario, el que se reunió con Zapatero en El Pardo, que según los investigadores actúa de testaferro de Zapatero. Con esta denuncia por parte de Koldo García, que dice literalmente, no es que haya ganado millones, que ha ganado más que millones. Es muy millonario, con riqueza para 5.000 generaciones como la suya. Y añado yo un punto más, que esto hay que destacarlo. Estados Unidos está investigando a José Luis Rodríguez Zapatero. Y a mí me consta, y esto es información, no es opinión, me consta que la CIA, la DEA y Washington tiene un expediente con un tomo de decenas, cientos de folios con los negocietes de Zapatero. Veremos en qué acaba. Si finalmente cae Maduro,
cuidado, como decía David Alandete, corresponsal del ABC en Washington, yo, de ser Zapatero, estaría preocupado, tendría miedo. Un apunte, Javi. Un apunte muy rápido. El problema de su popularidad es que en España, por nuestra manera de ser tan sentimental y demás, confundimos cordialidad con efectividad. Yo tengo amigos a los que quiero con el alma y mataría por ellos, que no les pondría al frente ni del Monopoly. Y esta es la realidad. Entonces tenemos expresidentes del gobierno que la gente les tiene mucha manía porque son un poquito bordes. Y dices, hombre, pero no hay color, no hay otro presidente del gobierno mejor, no hemos tenido ninguno de otros, y sin embargo otros que pueden ir a cualquier lado y que son fantásticos porque son muy majos y esconden verdaderos tiranos y sectarios, como es el caso de Zapatero. Sin duda. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, tomamos un poco de aire y regresamos para abordar ese balance. Además tenemos aquí a Maite, que estuvo en la Copa de Navidad con el presidente del gobierno y los corrillos. Madre mía, cómo estuvo el ambiente, vieron al presidente desencajado. Normal que se haya cogido 15 días de vacaciones. Yo le daría 15 meses de vacaciones y que no vuelva, por Dios. Pero llegados a este punto, como digo, pequeña pausa. Antes, una recomendación. ¿Tus padres son personas mayores que viven solos? Vivir solo no significa estar desprotegido. ¿Cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupa que pueda pasarles algo? Las caídas, los despistes y las urgencias no avisan. Cada minuto cuenta cuando hay una emergencia. Con la teleasistencia Durcal podrás proteger a tus mayores las 24 horas del día dentro y fuera de casa. Si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerles, infórmate llamando al 910 888 852 y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durcal, el reloj que salva vidas, no lo olvides. Llama al 910 888 852 y protege a tus mayores, porque su seguridad es lo primero. Tus listas y, bueno, hay que saludar a tu mujer. La lista de mi mujer. Qué maravilla. ¿Sabes quién le hace los vídeos también a su marido? Que una cosa muy bonita. El diputado navarro del PP que antes estaba en UPN, hombre, Carlos García Danero, los vídeos y los shorts se lo hace su mujer. Bueno, pues su fantástico. Es magnífica. Para que veáis. Fantástico. Señores, balance. ¡Qué esperpento! De verdad, o sea, yo soy un friki de la economía y también de la política, soy creo que de los pocos que se lee los programas electorales hasta el final, los analiza, los estudia, etcétera, y también de discursos y balances. Lo del otro día, de Pedro Sánchez, para empezar, se ha cogido 15 días de vacaciones porque según sus asesores más próximos el pobre necesita descanso porque se le ve físicamente ya desde hace tiempo bastante tocado. Pero Maite, tú que estuviste allí, a ver, cuéntanos cuál fue el ambiente, especialmente en los corrillos, porque yo creo que tras el balance ha habido un punto de inflexión. Desde luego, veo especialmente a los voceros del régimen, a los tertulianos y periodistas más próximos a Pedro Sánchez, diciendo ya abiertamente que el presidente está viviendo fuera de la realidad. Sí, es verdad que se ha hablado mucho de la bunkerización, que es habitual en Moncloa, no es algo excepcional en el caso de Pedro Sánchez, pero yo creo que en este caso sí que muy acusada, fuera completamente de la realidad. También es verdad que lo que comentábamos antes, tiene mucha gente detrás, precisamente, que por todo lo que tiene que ver con los negocios y sobre todo el horizonte judicial, que le empuja a resistir, no solamente él mismo, sino todos aquellos que han pululado a su alrededor y que pueden tener serias dificultades en el futuro y que le dicen tienes que aguantar, evidentemente, porque esto, si no, tiene otras consecuencias que no solamente perder la Moncloa y el poder. Y yo ¿Te creo refieres que a horizonte judicial? ¿O? Efectivamente. Yo creo que no solamente se trata de una cuestión personal, en su caso, que evidentemente, siendo un personaje como es tan narcisista, pues no necesita tampoco que le susurren el resistir, pero que además en este caso se añade, y eso todo pues lleva a pensar que es difícil que pueda convocar elecciones, pero sí existe por primera vez, yo creo que una revuelta más allá de grupúsculos de 2 o 3 personas en el Partido Socialista, de decir, este se nos lleva por delante de verdad. Es decir, lo que ha ocurrido durante el mandato de Pedro Sánchez a nivel interno en el PSOE es que ha destruido por completo todas las federaciones. El poder territorial del Partido Socialista es testimonial, no existe prácticamente, no existen baronías, es decir, no hay ningún tipo de contrapeso que en un momento dado se pueda mover para hacer girar a quien les está llevando completamente al abismo. Esto es muy, muy importante, y yo creo que sí que
hay un intento de alguna manera de hablar de la posibilidad de qué va a ocurrir después del sanchismo, porque ya se da por hecho el fin de ciclo, pero claro, no hay una organización, no hay una movilización, no hay ningún tipo de personaje ahora mismo que le pueda hacer ni sombra, ni que se hable de una sucesión, ni nada por el estilo. Se comenta que dicen que empiezan a buscar candidatos que especialmente suena el nombre de alguna mujer, pero no hay nada. No hay absolutamente nada, o sea, ha dejado tierra quemada, es decir, si Zapatero dejó tierra quemada, sí, porque en su momento también es verdad que se habló de qué va a haber después de Zapatero, no queda nada, bueno, pero todavía había ciertas figuras de peso y demás que podían hacer algún movimiento, pero es que con Sánchez no, o sea, todo aquel que en un momento dado podía rechistarle lo apartó y ha trufado a todas las federaciones de miembros del Consejo de Ministros que le deben los cargos, entonces es muy complicado moverle ahora mismo la silla. Yo creo que esa es en la tesitura en la que está el Partido Socialista, es decir, muchos que dicen se tiene que él presentar de candidato, no hay otra alternativa, porque además se tiene que someter al juicio de los electores, pero por otra parte, ¿qué ocurrirá el día después? ¿Qué va a ocurrir en Extremadura? Que es ahora mismo la cita más importante. Se va a pegar un peñazo. ¿Y qué va a suceder? Absolutamente nada. Es decir, nada, no va. Eso en otro partido, en otra circunstancia, en otro momento, supondría un cisma, o sea, una crisis de magnitudes impresionantes. Estamos hablando de un territorio tradicionalmente de izquierdas. Y sin embargo, a pesar de cosechar el peor resultado histórico y que ya avanza lo que puede venir, que eso es lo más importante, no va a suceder absolutamente nada a nivel interno del Partido Socialista porque están fragmentados, divididos y desorganizados. Corrijo, un peñazo, no, un piñazo, que quería decir. Atención, porque fijaos, para mí la frase más relevante de todo el balance fue la bronca, porque fue una bronca, la bronca que le echó Pedro Sánchez a los periodistas. ¿Por qué? Porque estaban preguntando por cosas que él no consideraba importantes. Atención. Algo nuevo. Estamos siempre con el algo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Bostezamos cuando decimos lo del abono único del transporte? ¿De verdad? Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028, qué aburrido. De verdad, permítanme que lo lleve un poco hacia el extremo, porque creo que es importante saber dónde está la sustancia de las cosas. ¿Dónde está la sustancia de las cosas? Se lo dice a los periodistas que preguntan por la corrupción, preguntan por los acosos sexuales dentro del partido y no preguntan por el Metrobús que acaba de anunciar, que es lo más importante, Javi. Fíjate, eso le puede condenar también a Sánchez, puede ser otro clavo de su ataúd, que su egolatría ya es manifiesta, ¿no? Es decir, mientras Zapatero era lo suficientemente listo como para hablar así de consenso, hombre, yo siempre prefiero la democracia, y luego pegarte un puñal por la espalda, ya es público y notorio que este es un sujeto que tiene un grave problema cuando se mira al espejo, ¿no? De todas maneras, me interesa lo que decía Maite respecto a la sensación en el PSOE, porque lo que se transmite hacia afuera es que el PSOE va a hacer lo que sea por salvar al gobierno y son los socios los que torpedean, cuando la realidad es lo contrario. Los socios le están diciendo, Pedro, por favor, aguanta. O sea, la actividad frenética vivida en Bildu desde el verano, que os recuerdo que Otegi recibió a todos los socios en la sede de Bildu para decirles tranquilos, tranquilos, tranquilos. Todo eso es porque todos los socios están deseando que él continúe, ¿no? Mientras que en el PSOE se vive una situación de sálvese quien pueda. Claro, además, una situación especialmente soviética porque todo el mundo sabe que va a caer, pero como te muevas antes de la caída final, caes tú también. Eres ajusticiado al amanecer, ¿no? De todas maneras, yo para alimentar esta personalidad de Pedro tan fantástica, le diría que Pedro, que no has leído mucho historia ni en general de nada, te recuerdo que las grandes traiciones y en política fundamentalmente siempre es de tu entorno más cercano. Siempre. Y esto es como César. Tú también, hijo. Claro. Tú también me pegas la puñalada. Y te reíste mucho, Pedro, de Pablo Casado. Y recuerda quiénes fueron los últimos en subirse a ese barco. La gente más cercana. De todas maneras, claro, incluso pensemos que este señor esté pensando, que yo no lo creo, en adelantar elecciones o en irse y dejar otro candidato, claro, ¿qué salida personal tiene? Ahí cuando se sienta con Begoña y están hablando de sus business, después dicen, oye, y si nos vamos, Pedro, ¿a dónde nos vamos? A República Dominicana. Quizás. ¿Pero a hacer qué? Si es que el problema es que ha quemado absolutamente todos los puentes. Después de la cumbre de la OTAN, todo el panorama internacional sabe que este señor es un trilero. No tiene salida. Tiene un pequeño problemita con los señores que descansan el sábado, que pintan mucho en el panorama internacional, como es el
del Estado de Israel. ¿Qué decir de los americanos? ¿Qué salida tiene? El problema para el Partido Socialista es que ha anudado su situación personal a la política. Se ha convertido exactamente en lo mismo que Puigdemont. ¿Cuál es la agenda de Junts? Que Puigdemont pueda volver, punto, se acabó, y así le va como le va. Se está convirtiendo en una especie de María Antonia Munar con Unión Mallorquina, en fin, eso es lo que es el Partido Socialista, la salvaguarda, el pasaporte hacia una vida mejor de Pedro Sánchez. Fijaos, comentaba, ¿cuál puede ser la salida de Pedro Sánchez? Esta semana en El Español, Tomás Gómez, que fue el exsecretario del PSOE en Madrid, decía cuál era el futuro de Sánchez. Lo compara con un socialista mítico italiano que salió corriendo a la fuga, huyó del país. Atentos. ¿Sabe usted cómo va a pasar Pedro Sánchez a la historia? Va a ser el Bettino Craxi de España. Pedro Sánchez va a acabar exactamente igual. Por desgracia para el PSOE, ¿eh? ¿Cree que se va a fugar de España como Bettino Craxi? Al ritmo de informaciones que vamos conociendo, creo que no es nada impensable ni nada descabellado plantearse a día de hoy una cosa como esa, ¿no? Fíjese que es que el círculo se va estrechando en torno al presidente del gobierno, ¿no? Bueno, Pedro Sánchez probablemente pasará a la historia como el Bettino Craxi español. Bettino Craxi, insisto, líder socialista italiano que, acosado por los escándalos de corrupción, cogió y se largó se fugó como en su día se fugó Roldán. Bueno, al final la imagen de los últimos días va a ser el bostezo de Pedro Sánchez. Y como nuestros políticos no leen ni a Orwell, ni a nadie, ni El Capitán, estas cosas que dicen que leen, sino que es pura impostura, hay un soneto de Antonio Machado que decía que España se dividía entre la España que muere y la España que bosteza. La España que muere era la España que moría porque no tenía recursos y porque agonizaba, no tenía capacidad de poder subsistir. La España que bostezaba era la España que se resignaba. Pues yo quiero defender en este momento a la España que nos oye, que es la España que ni muere ni se resigna. Y es la España que tiene que levantarse. Pedro Sánchez hizo un balance de persistencia. Además del manual de resistencia, es un balance de superstite. Él va a resistir, porque él no es el infinito en un junco, si es el finito en un junco, que les gusta tanto regalar el libro, pues que se vayan enterando. En el momento que caiga, no estará ni 5 minutos, estará despedazado. Total. Él lo sabe, pero por ellos mismos, por los medios, por sus socios, no quedará nadie. Y como él lo sabe, aguantará hasta el final. Sin duda. Comentaba yo antes en el editorial, ponía la comparación con el hundimiento de Hitler. Es decir, se bunkerizó, se metió en el búnker, de ahí no lo sacaron y le costó Dios y ayuda a reconocer su derrota. Pero al final la realidad se acaba imponiendo, tarde o temprano. En fin, Adrián, a ver, cuéntanos, ¿cuál ha sido el resultado de la tuitempuesta? Pues hoy hemos preguntado a nuestros oyentes si creen que caerá Zapatero por el rescate de Plus Ultra y todos los negocios turbios en Venezuela. Nuestras opciones en nuestra cuenta @trincherallamas eran que sí, que es un miserable Zapatero y todas sus prácticas. No hay nada o no se puede demostrar. Pues un 85% cree que sí que va a caer Zapatero. ¡Caray! ¡Qué optimistas estamos! Sí, unanimidad casi. Ojalá. La Navidad. Y vamos a escuchar lo que nos han dejado los oyentes. Buenos días. Yo no sé si Zapatero caerá o no, pero que es el culpable de todo lo que está ocurriendo actualmente en España, por supuesto. Y que está podrido hasta la médula, por supuesto. Hola, buenos días. Pues mire, no desearía más que cayera este hombre, pero ya, mañana mismo. Pero desgraciadamente no va a caer. Tiene todo muy amañado. Estamos a un paso de ser venezolanos. Claro que va a caer, pero es que viene la orden de búsqueda y captura por parte de Estados Unidos, que ahí sí que se va a cagar en los pantalones. Este va a tener un final aún más terrible que el de Saunas. No solamente por el trinque de Zapatero, sino de todo su entorno y el bajo perfil social al que ha llegado este presidente, se iría. Pero no se irá. ¿Por qué? Porque él y todo su entorno son eso, comunistas, pero comunismo para el pueblo y ellos capitalistas. Por eso no se irá, para seguir trincando. Bueno,
Bueno, señores, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por sus opiniones. Se nota que es Navidad, la gente está deseando. Yo no sé si se confunde la realidad con el deseo. Yo también, yo deseo que Zapatero caiga y bueno, porque desde luego ha sido la gran maldición de este país. Señores, Mario Garcés, muchísimas gracias. Especialmente dedicado para los cuñados, socialismo, la ruina de España, Manuel Para todos Llamas. aquellos que quieran ganar el debate en la mesa de Navidad, siempre de forma pacífica, que hay cenas que acaban fatal. Sí. Javier Fresneda, muchísimas gracias. Un auténtico placer contar contigo, director de Neos. Un placer, muy feliz Navidad y sobre todo hay que leerse el libro para saber de qué va, porque el título nos deja un poco inalvis. Y Maite Loureiro, muchas gracias, compañera. Muchas gracias, feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Nosotros continuamos. Vamos a continuar con la sección que tenemos con Rubén Arranz, La Lupa, donde vamos a abordar el negociete de los titiriteros españoles, el cine español que está de capa caída, pero eso sí, siguen ganando dinero gracias a las subvenciones que pagamos todos. Antes, una recomendación, atención, si tiene más de 65 años y casa propia, esto le interesa, le gustaría poder vivir con más dinero para lo que quiera, mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador, Óptima Mayores le ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda, sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100 o en optimamayores.com. 900-900-100. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.